La semana pasada estuvimos viendo los primeros 4 versículos y hoy vamos a ver del 5 al 10. Leemos Romanos 1, versículos 5 al 10. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, saben que estamos estudiando el libro de los Romanos, y lo estamos haciendo sistemáticamente, o sea que estamos viendo versículo a versículo. Y en el estudio anterior de la semana pasada estuvimos estudiando los versículos 1 y 4 y vimos que el Evangelio de Dios mencionado por el apóstol Pablo fue un evangelio prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Leíamos esos versículos de que ya fue profetizado por los antiguos por los profetas del Antiguo Testamento. También dijimos que fue el Evangelio de Dios originado por él, que el Evangelio no fue una idea de ningún ser humano ni tampoco de Pablo. También vimos que el Evangelio solamente concierne a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su tema principal es una persona, y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. No se trata de ninguna religión, sino de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. O sea que el Evangelio es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Y esa es la diferencia que hay entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. Otro punto que hemos visto aquí es que Pablo declaró que Jesucristo nació de una virgen, lo que indicó por una parte que según el aspecto físico era el del linaje de la simiente del rey David, ¿lo recordáis, no? Lo que demostraba su verdadera humanidad, ¿no? Pero por otra parte, su nacimiento virginal declaró o señaló que era hijo de Dios con poder. Todo esto, terminaba el versículo 4, que todo esto es según el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de los muertos, ¿no? Es decir, que la resurrección de Jesucristo confirmó que era 100% hombre y que, por supuesto, era 100% Dios, ¿no? Hay otra verdad que creemos que es necesario recordar, y es que Él es el Cristo resucitado, que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su iglesia y dándole poder y consolación a la iglesia. Estamos convencidos de que muchos cristianos no son conscientes del pleno significado de todas estas cosas, de que el Evangelio es Jesucristo, de que Jesucristo es 100% humano, de que Jesucristo es 100% Dios, ¿no? Y de que Él murió, pero que Él resucitó, ¿no? Y ahora está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Y demostrando y dándole poder y consolación a la iglesia. Es algo que debemos recordar día a día. Por eso quiero recordar lo de la semana pasada, hacer un poco énfasis en esto de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué significa Cristo para mí hoy? ¿Tengo contactos día a día con el Cristo viviente? ¿No? Porque es importante que nos hagamos esta pregunta, porque no por reprochar a nadie nada, ni por sacar los colores a nadie, sino porque si no sabemos qué significa Cristo para nosotros, si no tenemos ese contacto a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, pues hacerlo. Es lo que intentamos, ¿no?
Otra de las cosas que decíamos que mediante su resurrección sabemos que Jesucristo vendrá de nuevo como juez y rey, ¿no? Su segunda venida, ¿no? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a venir como juez y rey a este mundo, ¿no? Vendrá para reprimir el pecado y va a reinar con justicia en esta tierra. Él juzgará la tierra, Él juzgará a la humanidad, todos seremos juzgados. Fijaros lo que decía Pablo a los filósofos en Atenas, en el libro de Hechos. Decía, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos por haberle levantado de los muertos. O sea, que Él va a venir, Él sabemos que va a venir y va a venir a juzgar a la humanidad. Todos vamos a ser juzgados. Usted, yo, todos vamos a comparecer ante Jesús como, si comparecemos ante Jesús como que alguien ha confiado en Él como su Salvador, o de otra manera tendremos que comparecer para ser juzgados por Él en el día del juicio. No hay otras maneras. O somos juzgados como alguien que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, o tenemos que comparecer ante Él sin ser cristianos. Es las dos maneras, ¿no? Pero sí tenemos que saber que la condenación de Dios va a caer sobre aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Nadie puede comparecer en su propia justicia. Si lo hacemos así, lo único que espera es que a una condenación eterna, ¿no? Pero si aceptamos su justicia, la justicia de Dios, ¿no? Oiremos las mismas palabras que oyó el preso en la cruz del Calvario. ¿Recordáis? Hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando aceptamos la justicia de Dios, en Lucas 23, 42 y 43. Y esto es un poco el resumen de estos 4 primeros versículos, ¿no? Que vimos el otro día. Ahora vamos a ver lo que corresponde hoy en día. Vemos el versículo 5 primero. Versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mirad, Dios nos salva por su gracia. Eso no hay otra manera, ¿no? Ese es el método que tiene Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Lo primero que leemos es en el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia, ¿no? Y Pablo sabía lo que era la gracia de Dios, porque él no se merecía ser cristiano, no merecía nada de lo que Dios le dio, ¿no? Pero sin embargo la gracia de Dios pudo más que todo eso que él hacía, la persecución a los cristianos, la muerte de los cristianos, persiguiendo a los cristianos, llevando a la cárcel. Todo eso no contó para Dios, porque prevaleció la gracia de Dios, ¿no? Y entonces, ¿de quién recibimos la gracia? Pues la gracia la recibimos por medio de Jesucristo. Dice Juan 1:17, dice, pues la ley vino por medio de Moisés, que nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que esa gracia viene por medio de Jesucristo. Y gracia es la gran palabra del apóstol Pablo. En todas sus epístolas, en todas sus cartas, es la gran palabra de él. Todas las cosas que Dios le habían venido a él fueron por medio de la gracia, tanto su salvación como su apostolado, y sin merecerlo, porque la gracia sabemos que es un regalo inmerecido que Dios nos da, ¿no? No es porque no lo merezcamos, ni por nuestras obras, ni por lo inteligente, ni por nada, sino simplemente es un regalo inmerecido, que no nos lo merecemos, pero que Dios en su amor nos lo da, ¿no? La gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿no? Por medio de su gracia, Dios da a los pecadores, ¿no? Da a los pecadores el
el cielo en vez de el infierno. Es así de sencillo, ¿no? Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, algo que ya todos lo conocemos, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es importante en la segunda parte, porque siempre leemos el versículo 8 y el 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues es un don de Dios. Bien. No es por obras, para que nadie se gloríe. Bien. Pero luego, si seguimos leyendo el versículo 10, es muy importante. Pues dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, porque la fe sin obras es una fe muerta, ¿eh? O sea, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la primera palabra que viene en el versículo 5, porque recibimos la gracia, y luego dice, y el apostolado. Aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que tenían el oficio de apóstol, lo recordamos, ¿no? Que había una diferencia entre el oficio del apóstol, que solamente lo tuvieron 12 apóstoles, nadie más, aunque decíamos que aunque en la Biblia figuran 13, porque había un tal Matías que Pedro le nombró apóstol, ¿no? Sí, oraron a Dios, pero no escucharon la voz de Dios. O sea, decíamos que es importante orar a Dios, pero también es importante oír lo que Dios nos dice, porque Dios no puede estar de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pedro y los demás? Echaron unas suertes que echaban en esos tiempos y oraron a Dios y eligieron a Matías, salió Matías. Pero Matías vimos que por ningún lado figuraba, y sin embargo un poquito más adelante Dios escogió a Pablo como el 12, porque él había quedado un puesto vacante por Judas, ¿no? Y vemos que Dios, si hubieran estado atentos y hubieran escuchado la voz de Dios, se hubieran dado cuenta que Dios escogió a Pablo, ¿no? Entonces, eso era el oficio de apóstol, que era solamente para esos 12 apóstoles. Luego también decíamos que había otro significado de la palabra apóstol que significaba enviado, que es enviado, ¿no? Enviado que es enviado, pues como decíamos antes, para hacer buenas obras, enviado para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, y alguien que es enviado es un testigo con un mensaje, ¿no? Entonces, en realidad, todos los creyentes somos enviados de Dios, porque todos tenemos un mensaje que transmitir, ¿no? ¿Recordáis las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo, ¿no? La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? O sea, que nosotros somos enviados, o sea, que nosotros somos también de alguna forma apóstoles, pero en el significado enviado, ¿no? Entonces nosotros, como creyentes, también hemos recibido la gracia y el apostolado, ¿no? Si ustedes han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, deben estar ocupados en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros, ¿no? Y este es el mensaje que hemos recibido, la gracia y el apostolado. Y el apostolado somos enviados ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Eso es lo que estamos, para eso hemos sido llamados. Eso tiene el nombre de la gran comisión que mandó a todos los cristianos, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Entonces, este es el trabajo que hemos recibido, pues todos nosotros, ¿no? La gracia del apostolado es que es proclamar la palabra de Dios a otros. Entonces, seguimos en el versículo 5 y vemos que también dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, ¿no? Dice, porque recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Mira, la palabra que se traduce por obediencia aquí en esta parte significa estar sujetos a,
responder a, aceptar, adherirse, responder cuando se llama a la puerta, ¿no? Entonces la obediencia procede de la fe como un resultado o fruto directo. Cronológicamente y lógicamente también la fe viene primero y luego la obediencia. Es normal, ¿no? Primero viene la fe y luego la obediencia. Y hay un ejemplo que hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Recordáis cuando Pablo iba en busca de los cristianos, a capturar a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús, ¿no? Cuando camino de Damasco, ¿no? Y preguntó primero Pablo, ¿quién eres, Señor? Ahí demostró tener fe, ¿no? Ahora esto condujo, esta pregunta le condujo a la salvación y luego preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Obediencia. O sea que la fe y la obediencia es algo que van juntos, ¿no? Mira, y es importante la obediencia en esta epístola de Pablo porque empieza esta epístola por la obediencia y termina la epístola con la obediencia, ¿no? En el capítulo 16 y versículo 26 dice, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La obediencia de la fe es muy importante. Dios nos salva por medio de la fe, no por las obras que hagamos, lo hemos visto, ¿no? Pero después de que nos ha salvado, Él quiere que en nosotros haya buenas obras, ¿no? Sobre nuestra obediencia para con Él. ¿Por qué? Porque la fe sin obras, hemos dicho que es una fe muerta, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 7, ¿no? Porque Él nos ha salvado, entonces viene la obediencia. ¿La obediencia qué? A las buenas obras. Esta fe que habla de fe y obediencia es la fe salvadora. Le hace a uno, esta fe llamada salvadora, le hace a uno obediente a Jesucristo, ¿no? Quizás alguien diga, bueno, ¿hay alguna diferencia de fe? Sí, no, ciertamente la hay, porque una verdadera fe salvadora, esa fe que se llama salvadora, incluye ciertos aspectos que no puede incluir otra clase de fe, ¿no? Porque hay varias clases de fe, pero no vamos a entrar en ello porque si no nos saldríamos de lo que... Aquí habla de esta clase de fe salvadora, ¿no? Que incluye, esta fe salvadora incluye el arrepentimiento del pecado y una confianza completa en la obra de Cristo para salvar del pecado y para justificar a las personas, ¿no? Nuestra fe en el Señor Jesucristo es una fe salvadora. Creemos en el Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido y la aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso se le llama fe salvadora. Mira, la doctrina verdadera, la fe, es importante, sumamente importante, ¿no? Porque sin fe no agradamos a Dios, ¿no? Pero hay una disciplina y una manera de actuar, que es obediencia, que tiene que acompañarla. Y tienen que ir las dos unidas, la fe salvadora y la obediencia. Mirad, nosotros no podemos ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos, sin combinar la fe y la obediencia. No sé si ustedes sabrán los dos elementos que hay en la sal. La sal se compone de dos sustancias venenosas, el sodio y el cloruro, ¿no? Cada una de ellas tomada aisladamente, ¿no? Puede hasta envenenarnos, pero los dos elementos combinados constituyen la sal, sustancia muy importante para la salud, ¿no? El querer y obedecer van juntos, ¿no? Separados es tener fe y la obediencia no implica gran cosa, ¿no? Pero para que podamos ser sal de la tierra, tenemos que tener esa fe en Cristo Jesús y obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Y esto es el versículo 5, que habla de recibimos la gracia del apostolado para obediencia a la fe. La obediencia a la fe es eso, de que nosotros hemos recibido la gracia, hemos sido salvos por gracia, hemos recibido el apostolado enviados a predicar el Evangelio, ¿no? Y por medio de la fe tenemos que ser obedientes. Ese es
así resumiendo mucho, este versículo 5. ¿Lo entendemos? Si no lo apunten, luego se lo explico. Pasamos al versículo 6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, ¿no ves? Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mirad. Esta expresión del versículo 6, llamados a ser de Jesucristo, se traduce aquí, esta palabra llamados se refiere a quienes se le ha extendido una invitación, ¿no? Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje. Santiago 1:18 dice, por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, por medio del Evangelio, para que nosotros fuéramos lo mejor que se ofrece a Dios de la creación eterna. O sea, nosotros, los llamados, los que hemos aceptado a Cristo, son los que hemos escuchado el mensaje, porque si no hubiéramos escuchado el mensaje, no hubiéramos podido aceptar nada, ¿no? Escuchamos el mensaje por medio de la fe, aceptamos a Cristo y obedecemos ese mensaje, ¿no? Pero también hay quien no oyen, que no quieren oír, ¿no? El Señor Jesucristo dejó bien claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo, hermanos. Cuando nosotros se nos ha predicado el Evangelio y aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo. Ahora aquí hacemos un alto, porque debemos señalar 4 características en esta sección de 6 versículos que hemos estudiado, los cuales debemos observar con cuidado antes de seguir al próximo versículo. Mirad, la primera característica de estos 6 versículos es que Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las Escrituras. Importante, los mensajes tienen que estar siempre de acuerdo con las Sagradas Escrituras. La segunda, ese mensaje tiene que ser de Cristo y Cristo resucitado. Ese es el mensaje que predicaba Pablo. En 1 Corintios lo podemos ver, no se me ve el versículo ahora, ¿vale? Pero es eso. La tercera es que es un mensaje universal, es para todo el mundo, Dios rompió todos los muros de cualquier muro de país, de todo, de sexo, de todo, Y la cuarta es que el mensaje es para la obediencia a la fe, ¿no? Y ahora Pablo pasa ya a la introducción. Esto es lo que Pablo está un poco dando su testimonio, el testimonio de lo que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Roma, ¿no? Y ahora pasamos al versículo 7. Dice, este mensaje, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, este mensaje de Jesucristo resucitado, es para todos los que estáis en Roma, amados míos y llamados a ser santos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Mirad, veíamos que en el versículo, o sea, en el mismo versículo, la primera parte del versículo 7, que no solo somos llamados. Observemos ahora que dice amados de Dios. Somos llamados y ahora nos dice que somos amados por Dios. Y así como ellos son los llamados de Jesucristo, también son los amados de Dios. Mirad, Dios amó a los hermanos de Roma, ¿no? Y él se dirigió a esta ciudad porque cuando escribió esta carta, él estaba en Corintios. Y Corintios era una ciudad llena de todo lo malo que había y todo lo malo que debía venir. Pero Roma, más o menos, ya veremos unos versículos un poquito más adelante, estaba igual, era una ciudad perdida. Y Roma más era el centro del universo y allá había una perversidad, mala, ¿no? Y entonces dice que Dios de alguna forma amó a los hermanos de Roma, ¿no? Y es maravilloso considerar que aun en medio de las dificultades
en medio de nuestra mala vida, en medio de todo lo que hemos hecho malo, dice que Dios nos ama. Y Dios amaba en medio de todo esto que estaban pasando en Roma, que estaban siendo, es que no me quiero adelantar, pero dice un poquito más adelante, no sé ahora mismo dónde viene, bueno, no hemos llegado ahí todavía, ¿no? Pero bueno, que Roma no era la ciudad ejemplo para nadie, ¿no? Y entonces, en medio de todas esas dificultades que estaban pasando la gente de Roma, dice que Dios les amaba. Y dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y eso es algo tremendo, ¿no? Que sin merecerlo, por ejemplo, lo que decíamos de Pablo, persiguiendo a los cristianos, humillando a los cristianos, asesinando a los cristianos, y sin embargo, Dios no tuvo en cuenta eso. Pese a todo ello, dice que Dios murió por él también, y Dios murió por nosotros. Nuestra vieja vida, solo tenemos que mirar un poco para atrás cómo éramos, y entonces, cuando entendimos de que Dios nos amó pese a todo eso, es algo tremendo en nuestra vida, hermanos, ¿no? Quizás alguna vez alguien te ha preguntado, pero si Dios realmente te amara, Él sanaría tu enfermedad. O si Dios realmente te amara, no hubiera permitido que perdieras tu trabajo o que no tuvieras trabajo. Te daría un trabajo, el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y si realmente Dios te amara, tendríamos que ser ricos y no tendríamos más problemas financieros ni de vivienda ni nada, ¿no? Pero Dios no ha dicho que su amor tiene que ver con estas cosas. No tiene nada que ver con estas cosas, ¿no? La prueba de su amor es que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba de amor, ¿no? No es realmente si Dios nos amara, nos iba a hacer ricos, o nos iba a sanar y todas esas cosas, no. La prueba de amor es que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y tenemos que ser súper agradecidos a Dios, no solo por decirnos te amo con palabras, sino por demostrárnoslo. Porque es muy fácil hablar, pero demostrarlo es más difícil. Y Dios lo demostró, Jesús lo demostró. Nos dijo, os amo, y lo demostró, ¿verdad? Mirad, es el amor de Dios que nos garantiza nuestra eterna seguridad, que eso es lo más importante. En ese mismo amor que entregó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte en la cruz para abrir las puertas del cielo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, ya lo conocemos todos, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 5:25 también es muy importante este versículo, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces también tenemos en este versículo 7 la expresión llamados a ser santos. Y esta es una frase que debe leerse, santos apartados para Dios. O sea, fijaros, no solamente somos llamados, y no solamente llamados, también amados, aun sin merecerlo, sino que nos llama santos, apartados para Él, apartados para Dios. Y este es el nombre para cada creyente. Un santo no es uno que haya sido ensaltado, sino un cristiano que ensalta a Dios, a Cristo, ¿no? Porque muchas veces pensamos un santo es alguien, no, es Santo Tomás que hizo no sé qué, Santo Agustín que hizo no sé cuánto, no. Un verdadero santo no es exaltado, sino es una persona que exalta a Cristo. Recordemos el primer versículo 1, donde dijimos que Pablo no fue puesto por el ayuntamiento para llegar a ser apóstol, ni se convirtió en un apóstol por sus fuerzas, sino que fue apóstol por la gracia de Dios. Dijimos, ¿no? Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. Tú te conviertes en Salvador, tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, haces una decisión seria y honesta y tú pasas a ser santo,
a ser apartado para Dios, para su obra, ¿no? No es que sea, no es que ser santo, no es que sea santo debido a su carácter o conducta ejemplar. No es ser santo porque no tenemos un carácter apacible ahí, ¿no? De poner esa cara de santito, ¿no? O nuestra conducta ejemplar. No somos santos por eso, no, sino somos santos por nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el hecho de haber sido separados, apartados para Él únicamente por su posición en Cristo Jesús. Eso es así, ¿no? Sin embargo, los santos, los apartados se deben portar como santos, como apartados para Dios. No quiere decir que estamos apartados para Dios y después nuestro comportamiento, ya hemos dicho que la fe y la obediencia, ¿no? Si bien los cristianos son justificados y hechos santos por los méritos de Cristo y por su unión con Él, no es menos cierto que todos los cristianos tenemos un llamado a buscar la santidad y a progresar en ella. Ese es el trabajo de los apartados de Cristo, buscar la santidad y a progresar en ella. Hemos sido separados del mundo para Dios y hemos de procurar crecer en la gracia de Dios para llegar a la medida de la estatura, de la plenitud, del carácter de Cristo. Tenemos que, lo que hemos dicho, ¿no? Todo esto seguimos aprendiendo cada día para llegar un día a la estatura del carácter de Cristo, ¿no? Y esto requiere entrega y obediencia. Y luego tenemos aquí en el versículo 7 esta expresión que dice: gracia y paz a vosotros. Mirad, estas son dos palabras que Pablo utiliza mucho en sus epístolas, en su carta, gracia y paz. Y siempre van en este orden, gracia y paz. ¿Por qué? Porque si no tenemos gracia, no va a haber paz ninguna en nuestra vida. Sin la gracia de Dios en nuestra vida, no va a haber paz, ¿no? Y mirad, es curioso, ya la he liado. Es que esto me han preparado aquí una cosa que... ya está. Perdonad. Mirad, la gracia es una palabra, era la forma no judía de saludar. La forma no judía de saludar. Y la palabra paz, que es shalom, no sé si lo digo muy bien, es la forma judía para saludar, ¿no? Y Pablo las combinó, a los que no eran judíos con los que eran judíos, él se hacía judío con los judíos y griego con los griegos, y dijo, para que no haya discrepancias, pues las dos palabras, gracia y paz, así nadie salía ofendido, ¿no? Y luego ya pasamos al versículo 8, el versículo 8 que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué me ha pasado aquí? Mirad, ahora ya dice primeramente, dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo, ¿no? Pablo quiso pronunciar ante todo una expresión de acción de gracias aquí, ¿no? Y es muy alentador esta expresión, porque no le dio las gracias a los que llevaron el Evangelio, porque Pablo no llevó el Evangelio a Roma. Ya dijimos al principio que quizás fueron algunos que se encontró él por Corintios. Bueno, en Corintios se encontró con Ananías y Zafira y a ellos les predicó el Evangelio y bueno, ¿no? Entonces, no les dio las gracias a los que habían levantado la iglesia allí, ¿no? Ni a los que estaban dirigiendo la iglesia, no. Primeramente, y esto es muy importante, daba las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, no es de nadie más. La obra es de Dios, ¿no? De nadie más. Y esta primera parte del versículo significa que no solamente debemos pedir o orar mediante Jesucristo, sino también dar gracias mediante Él, mediante Jesucristo.
Y quiero que eso también lo entendamos muy bien, porque hay veces que oigo algunas oraciones y parece que no hemos entendido muchas veces que todo, porque hay un versículo que dice que todo, dice que porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre, ¿no? Entonces, todo lo que pidamos, tenemos que pedirlo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí Pablo utiliza la palabra mediante, que significa, mirad, fijaros el significado que tiene, dice, a través de, por medio de, por o incluso con, y se puede traducir a través de Jesucristo o por Jesucristo o con Jesucristo, ¿no? Vemos que la mediación del Señor Jesús es utilizada para la acción de gracias, ¿no? Aquí, por cuanto Jesús dijo, si alguien pidiera en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Fue interpretado que todos los trámites que uno hace con el Padre deben estar mediados por Jesucristo. Por todo. Sea un pedido de oración, un motivo de gratitud, sea alabanza, sea el servicio, sea lo que sea, todo debe pasar por las manos de Jesús, todo, porque Él es el único mediador, Él es el que está mediando entre Dios, Padre, que está en los cielos, y nosotros, ¿verdad? Estoy poniendo problemas con esto, perdonadme. Es que me traigo esto porque lo veo más grande, pero me está fallando. Bueno, ahora ya funciona. Aleluya. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos oraciones, Señor, te doy las gracias, Señor, te pido un coche nuevo, un descapotable, en el nombre de Jesús. ¿Vale? Todo tiene que ser. Entonces, por otro lado, la Iglesia de Roma ya se había formado, ¿no? Las noticias se habían divulgado ya, ¿no? Por todo el imperio, y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. De modo que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué bien, ¿no? Dice, el motivo de gratitud fue que la fe de la Iglesia de Roma se divulgaba por todo el mundo. Mirad, otras versiones que he mirado traducen de esta manera. Mira, dice que vuestra fe es celebrada en todo el mundo. Otra, por todo el mundo se habla de vuestra fe. Vuestra fe se divulga con aplausos en todo el mundo, porque el mundo entero pondera vuestra fe, y vuestra fe es alabada en todo el mundo. Qué bonito, qué importante, que hablaran de así de servidores de vida, Pero nosotros no somos menos que los creyentes de Roma. También podemos hacerlo, ¿no? Pablo daba las gracias a Dios porque esta celebración de la fe de la Iglesia en todo el mundo no proveía de una propaganda publicitaria, ni nada parecido, sino mediante Jesucristo. Era Jesucristo, era Dios quien estaba dando ese crecimiento a la Iglesia. No era fruto del trabajo de Pablo, porque él no inició la Iglesia. Él estaba escribiendo esta carta porque no había ido allí, ¿no? Por lo cual no podía decir, esta es mi Iglesia, ¿no? Pero igualmente se alegraba de su fama. Y eso también es una lección para todos nosotros. Eso nos enseña que debemos dar gracias a Dios mediante Jesucristo por las iglesias cristianas, por todas las iglesias cristianas cuya fe se divulga en todas partes, aunque no sean nuestras o de nuestra denominación. Todas las iglesias que estén divulgando la fe por todo el mundo, nosotros tenemos que orar por todas ellas. Mirad, esta declaración revela la gran influencia que tenía Roma sobre el mundo en aquel entonces, y revela también que la fe cristiana ya tenía un impacto importante en la vida del Imperio Romano.
Y ahora les recuerdo una cosa. ¿Recuerdan el domingo, cuando hablábamos de cuánto es nuestro impacto y alcance de las noticias sobre nuestra fe en nuestro entorno? ¿Hasta qué punto llega ese impacto de nuestra fe en nuestro entorno? Cuando decíamos que había mucha gente, muchos cristianos, que no sabían la gente de su alrededor de que eran cristianos. Y no es que tengamos que ir con un cartel por ahí, somos cristianos, ¿sabes? Mirad, una vez yo me hice unas camisetas, bueno, no la hice yo, me di una camiseta que decía, había atrás una inscripción que decía, soy cristiano, pregúntame, ¿no? Y salíamos con esas camisetas por la calle. Y eso, de alguna forma, estaba diciendo a la gente de que eras cristiano y que le preguntase, que nos preguntasen por qué, ¿no? Y había gente, era una buena forma de poder llegar a la gente, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Todo esto se estaba viendo el impacto importante que tenía la vida del Imperio Romano, el Evangelio, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender de esto que qué impacto estamos causando nosotros a nuestro alrededor. ¿Sabe la gente que somos cristianos? ¿Saben nuestros vecinos que somos cristianos? ¿Saben en nuestro trabajo que somos cristianos? Es importante todo eso, ¿verdad? Y ya pasamos al versículo 9 y dice, Dios, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira, es significativa la mención a sus oraciones. Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante apuntar todas las veces que en todos sus escritos Pablo dijo que habían orado por alguien, ¿no? Evidentemente, Pablo tenía una larga lista de motivos de oración. Y aquí destaco algunas oraciones que él oraba por todas las iglesias. Hay más, es muy fácil. Ustedes van al Google ese de internet, ponen oraciones de Pablo en la Biblia y verán la lista que tiene de oraciones, ¿no? Pero yo aquí he puesto algunas. Mirad, dice, oraba por la iglesia de Corintios para que ninguna cosa mala hicieran y para que fueran perfectos. Oraba por la iglesia de Efesios para pidiendo sabiduría a Dios y revelación en el conocimiento de Dios. A la iglesia de Filipos oraba para que la iglesia abundara en amor conforme a ciencia y todo conocimiento. Tengo los versículos y desde ellos las referencias, pero ya le digo, solamente que pongan oraciones de Pablo en la Biblia y le van a salir todas. A los colosenses decía que oraba para que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y también para que estuvieran firme la iglesia perfecta y completa en todo lo que Dios quiera, ¿no? Oraba también por la iglesia de Tesalónica para que fuera una iglesia completa en la fe. Luego también oró por Filemón. Dice, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte mis oraciones, decía Filemón. Y también oró por Timoteo, entre muchas otras oraciones. Esto no son todas, ¿no? Decía en 2 Timoteo 1:3, dice, siempre te recuerdo en mis oraciones, de día y de noche doy gracias a Dios por ti, al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Mira, Pablo era ejemplo en muchas cosas para todos nosotros, pero a mí personalmente me llama mucho la atención el tema de la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que todos los cristianos muchas veces lo hacemos mal, ¿no? Oramos mal o no oramos, ¿no? Yo me atrevería a decir que muchas veces, y yo me pongo en el primero, ¿no? Pero sin embargo, porque no sabemos o hacemos las oraciones repetitivas o decimos, pero si estoy orando siempre por lo mismo y si ya he orado ayer y voy a orar hoy por lo mismo, ¿no? Infinidad de cosas que nos surgen, ¿verdad? No sé a ustedes, a mí sí me pasa eso muchas veces. Sin embargo, fijar lo que dice Romanos 8, 26, 27.
Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mirad, ni siquiera en la oración Dios nos deja a nuestra suerte. Ni en la oración Dios nos deja a nuestra suerte. Mirad lo que dice, no sabemos orar, pero lo hacemos porque Dios nos lo manda y nosotros lo hacemos confiados. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. O sea, que no te sea una excusa, que no sabes orar, que no sea una excusa que no puedas levantar una oración. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu intercede por ti, por mí, por cada uno de nosotros, ¿no? Y luego ya pasamos al versículo 10 y terminamos en esta tarde con el versículo 10, que dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Mirad, la intercesión era constante de Pablo en hacer ese viaje. Él les escribió esta carta porque no conocía, pero ya estaba él planificando el viaje para ir a visitar a la iglesia. Porque claro, él sentía de que estaba muy bien una carta, estaba bien enseñarle doctrina a través de la carta, pero su interés y su empeño era en ir a visitarlo, ¿no? Sin embargo, vemos que sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios. Fijaos lo que dice la palabra de Dios, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Él estaba planificando su viaje, pero también estaba poniendo en manos de Dios. Y qué importante es estas dos cosas, ¿verdad? No está mal planear. Sin embargo, asegúrate que tus planes y tu actitud hacia todo lo que hagamos o decimos, agreguemos la condición, si Dios quiere, o como Cristo dijo, no como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Porque es importante, tenemos que planificar, tenemos que planear, ¿no? Planificamos campañas, planificamos, pero después lo ponemos delante de Dios, como hizo Pablo. Pablo estaba planificando ese viaje, él quería visitar a la iglesia de Roma, pero decía que él quería ir por la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios, ¿no? Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Y menudo, bueno, no sé si se puede llamar próspero, porque el viaje que Pablo hizo a Roma fue terrible, terrible. Si nosotros leemos el relato de su viaje, pues no lo llamaríamos próspero de ninguna forma. Ustedes pueden ver los detalles de este viaje en los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos. Lo pueden ver, ¿verdad? Miren así muy por encima de lo que yo he podido sacar de estas dos lecturas, de estos dos capítulos, cómo fue el viaje de Pablo. Viajó como preso, no viajó como una persona libre. Se encontró con una tempestad en la mar. La nave se perdió, lo recuerdan si lo hemos leído, ¿no? Y hasta fue mordido por una víbora, ¿no? Menudo viaje próspero, ¿verdad? Y Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Pues menos mal, ¿no? Pero se sometió a la voluntad de Dios y el viaje que lo hizo por la voluntad de Dios, y Pablo llegó a su destino. Con dificultades, con problemas, por supuesto, pero él llegó porque fue la voluntad de Dios. No, Pablo no conocía la iglesia, por eso le escribió esta carta. Le dijo que estaba planificando su viaje a Roma para conocerlos personalmente, pero también dice la palabra de Dios que estaba sometido a la voluntad de Dios. Él estaba planificando el viaje y por otro lado sometió el viaje a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Son compatibles las dos cosas? Por supuesto, ¿no? Y lo primero es poner las cosas delante de Dios y después viene la segunda parte, planificar lo que vayamos a hacer, ¿no?
Por tal motivo, Pablo reconoció el amor del Señor por él, a pesar de haber sido un encarnizador perseguidor de la iglesia primitiva. Por ello pudo escribir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y hablando de Jesús, las siguientes palabras. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaros, realmente Dios le había amado aun siendo un pecador, mientras él odiaba a los cristianos y los acosaba continuamente, ¿verdad? A esto se le llama amor sin condiciones. Amor. Y es lo que tuvo Pablo, lo que tuvo Jesús con Pablo, un amor sin condiciones. No le importó su pasado ni nada de lo que había hecho, le importaba su futuro, ¿eh? Y su futuro era un futuro prometedor, igual que el que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, porque Dios tiene planes, cosas buenas. Dice que tiene cosas que ni ojo han visto, ni oído han. Entonces, importantísimas. Entonces, que todo esto nos sirva para estar alerta, para saber que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Él no solamente dijo, os amo, sino que lo demostró, ¿no? Lo demostró. Y estos versículos que hemos leído, tan importantes, ¿no? De Pablo a la iglesia de Roma, que también sean para nosotros igual de importantes en nuestra vida, hermanos. Esto es solamente la presentación de esta carta. Es algo que Pablo estaba presentando todavía no ha entrado, se puede decir, en el... Decíamos que primero era una carta diferente a las que se escribían, las que se escriben ahora, ¿no? Decíamos que era lo contrario. Todavía no ha llegado al cuerpo, a lo importante de la carta, ¿no? Ahora son formas de saludar, la introducción a esta carta, pero seguro que vamos a seguir adelante y va a ser de bendición para todos nosotros, porque es importantísimo todo esto que vemos, como Pablo habla de todas estas cosas, de la gente de esta iglesia, que aún él sin conocerla, él ya sabía su comportamiento, sabía que era una iglesia obediente, una iglesia que practicaba el evangelismo, porque su fe se estaba divulgando por todo el mundo, y eso es algo que todos nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Así que, hermanos, hasta ahí hemos llegado, hasta el versículo 10. La semana que viene, si Dios lo permite, y para que lo tengan ustedes leyendo en esta semana, vamos a estar viendo del versículo 11 al 15. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque aprendemos de cada uno de estos versículos que leemos, Dios mío.